En esta oportunidad vamos a hablar sobre la curva braquistócrona. Como una pequeña historia, en el siglo XVII Johann Bernoulli propuso un problema para el cual él mismo ya tenía una solución planteada: encontrar una curva que uniera dos puntos por el cual una partícula viajara en menor tiempo. Para el cálculo de la curva braquistócrona, en el caso de la curva, el cálculo comienza haciéndose la conservación de energía potencial y cinética, donde la masa por la gravedad por y es igual a un medio por la masa velocidad al cuadrado. Sabiendo que la velocidad es igual a la raíz 2 por la gravedad por y, ahora definiendo la velocidad como sería igual a la diferencial de la superficie entre la diferencial del tiempo, despejando e integrando ello, tenemos la siguiente ecuación, como podemos ver. Luego, la diferencial de la superficie también puede ser expresado como la diferencial de x raíz de y' al cuadrado más 1. Sustituyendo eso, tendríamos la integral de la raíz de y' al cuadrado más 1 entre 2 la gravedad por y, diferencial de x. Luego buscamos integrar y renombrar, y se sustituye en la ecuación de Euler, donde tenemos la siguiente ecuación, pero si la ecuación de la función no depende de la variable x, por lo que la derivada con respecto a esa variable es nula, y utilizamos la identidad del Beltrami, donde encontramos la constante, que sería igual a la función menos y' por la derivada de la función entre la derivada de y'. Luego sustituimos las ecuaciones de 4 y 7, donde la constante también encontramos que sería la raíz de y' al cuadrado más 1 entre 2 la gravedad por y, menos la y' entre la raíz más 1 más y al cuadrado por la raíz de 2 la gravedad por y. Luego hacemos una suma y elevamos al cuadrado ambos términos. Al igualar, tendremos una constante positiva al cuadrado, donde sería 1 más la diferencial de y entre la diferencial de x al cuadrado, por todo multiplicado por y nos daría igual a 1 entre 2 la gravedad por la constante al cuadrado, que sería igual a la constante al cuadrado. Resolviendo las ecuaciones diferenciales, tendríamos que x respecto a θ sería igual a 1 medio por la constante al cuadrado por θ menos seno de θ. En y sería igual a 1 medio por la constante al cuadrado menos una constante menos 1, no, 1 menos coseno de θ. Luego la ecuación nos da una circunferencia dibujada con una curva cicloide. Es decir, que esta curva puede ser dibujada con un círculo radio rotando respecto a una línea. Luego, para el parámetro de las ecuaciones, calculamos la diferencial de la superficie entre la diferencial de θ, nos daría que la raíz entre la diferencial de x entre la diferencial de θ al cuadrado más la diferencial de y entre la diferencial de θ al cuadrado. Luego, sustituyendo todo eso, tenemos que la diferencial de la superficie y entre θ sería igual a la radio entre la raíz de 2 menos coseno de 2 menos 2 coseno de θ. Luego, calculamos la ecuación de la velocidad, donde tendríamos que sería la raíz de 2 por la gravedad por el radio, todo multiplicado por 1 menos coseno de θ. Resolviendo todo eso, tendríamos que sería igual a la derivada de la superficie respecto al tiempo. Luego lo igualamos e integramos ambos lados, conseguimos a θ, que sería igual a la raíz de la gravedad entre el radio por el tiempo. Luego al sustituir, encontramos a los puntos x y, donde en x sería el radio por la raíz de la gravedad entre el radio por tiempo menos seno de la raíz de la gravedad entre el radio por tiempo. En y sería el radio por menos 1 más coseno, todo multiplicado por la raíz de la gravedad entre el radio por tiempo. Luego encontramos la gráfica de las ecuaciones de la curva braquistócrona, que se muestra en la siguiente figura. Luego lo vamos a presentar la presentación de la maqueta que fue realizado por el grupo, y donde vemos que sí cumple esa función braquistócrona, que en ahí podemos ver que la curva braquistócrona
la vía llega en menor tiempo que en la recta. Eso sería todo, gracias.